Muchas gracias a todos por su asistencia. Pues como ya presentó el doctor, yo soy el doctor Hernán Leiva, soy parte del servicio de neurocirugía de aquí, de este hospital. Se me invitó a dar un acercamiento inicial al traumatismo craneoencefálico, ¿no? Lo manejo como tal porque la verdad es que es una patología muy amplia, ¿no? Nos podríamos pasar clases enteras, ¿no? Abordando este tema. Voy a tratar de ser lo más objetivo que se pueda, dar datos de utilidad a todo nivel para llegar a hacer consensos y tratar de evaluar mejor a los pacientes y que la atención del mismo sea la prioridad, ¿no? Empezando con traumatismo craneoencefálico, no me voy a enfocar mucho en conceptos. Me gustó este concepto que encontré de una revista chilena. Dice que es una patología médico-quirúrgica. De aquí ya estamos implicando varios servicios, integridad de varios elementos hospitalarios, que se caracteriza por la alteración cerebral, que es secundaria a una lesión traumática a nivel de la cabeza, que va a generar un daño en su contenido. O sea, es decir, esta patología va a causar daños a nivel del tejido cerebral, las estructuras nerviosas, los vasos sanguíneos, las cubiertas del tejido nervioso y las estructuras adyacentes, ¿no? Llámese tejido óseo, llámese tejidos blandos, ¿no? El traumatismo craneoencefálico, pues vaya, incluye todos estos elementos, ¿no? Y hay que verlo como un conjunto. Generalidad, es la principal causa de morbilidad, mortalidad en grupos de edad de adultos jóvenes de 18 a 45 años. Esto es relacionado a la actividad productiva del paciente, el uso de automóvil, la mayor parte de los transportes ahora enfocados en las motocicletas. Todo esto ha hecho que este rango de edad sea el más afectado, ¿no? Y es una patología que desgraciadamente la estamos viendo de forma creciente. Se han hecho ya algunas intervenciones, a mi parecer, muy buenas en el sentido, por ejemplo, en el sentido de vialidades, retenes preventivos para evitar estados alcohólicos en los conductores. Aún así, no ha sido suficiente para bajar realmente la incidencia de la enfermedad. Y pues ya es sabido que la mayoría de los sobrevivientes a esta enfermedad van a presentar en algún grado, mayor o menor, discapacidad importante. Obviamente con afecciones en la esfera social y principalmente económica. Este es un dato que ya se ha estudiado ampliamente, ¿no? Que la descarga económica no solo es para el hospital, es también para el propio paciente y para la familia, ¿no? Es un paciente que desgraciadamente va a estar tiempo sin producir, tiempo sin laborar, o va a quedar con una discapacidad o una secuela que le va a impedir continuar su actividad. También va a tener involucro en la dinámica familiar, ¿no? En el cuidado del paciente, dependiendo de la discapacidad que tenga, ¿no? Entonces son aspectos generales muy importantes en esta patología, ¿no? Fisiopatología del traumatismo craneoencefálico. Realmente no voy a abordar mucho este tema, me quiero enfocar más a lo clínico, a la utilidad como hospital que podemos darle a esta patología, pero no podemos dejar de mencionar, principalmente lo dividen en dos estados, un estado inicial, un estado secundario. Hay algunos textos que los dividen en tres estados, secundario, terciario, y otros más que inclusive en un cuarto, que es el tardío. Me voy a quedar con la clasificación más sencilla, estado inicial, que es la fisiopatología, daño directo al tejido cerebral. O sea, es decir, el daño causado en el lugar del evento, el daño causado por el accidente, daño causado por la volcadura, la caída de su altura, por el traumatismo por agresión de terceras personas. Cual sea el mecanismo, el daño directo al tejido es parte del estado inicial. Aquí va a haber una alteración en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, que por sí solo es un solo tema que se puede abordar en una clase entera, ¿no? Junto con la alteración del metabolismo a nivel cerebral, ¿no? Y la segunda etapa, el daño secundario, se viene ya por todos estos cambios del metabolismo cerebral, principalmente despolarización de membrana de forma sostenida, que a final de cuentas nos va a llevar a excitotoxicidad de la célula, actividades de los canales de sodio-calcio dependientes de voltaje, que a final de cuentas nos van a producir esto, degeneración de la membrana a nivel celular y muerte celular. Aquí, en esta segunda etapa, es donde entra la atención del médico. Ya no podemos hacer nada por la primera,
La primera se dio en el lugar donde fue el accidente, o donde el paciente tuvo la agresión, o donde surgió el traumatismo, la agresión directa al cráneo o al encéfalo. Pero en esta etapa, donde el metabolismo cerebral empieza a sufrir todas estas alteraciones, es donde nosotros realmente podemos hacer una diferencia y tener una atención apropiada del paciente, ¿no? La clasificación son muy variadas, depende de qué aspecto lo veamos. Hay una clasificación según la etiopatogenia, es decir, la dividen en lesiones primarias, lesiones secundarias. Lesiones primarias, muy parecido a lo que comentamos antes, son las lesiones que se dan por sí solo por el insulto, la afección o el traumatismo. Son las fracturas, soluciones de continuidades, tanto en la bóveda base craneal, en el macizo facial, contusiones o laceraciones del tejido cerebral directas por el traumatismo o por la penetración de algún elemento en el ambiente del traumatismo, y la lesión axonal difusa. Este último punto es muy importante, a veces es pasado inadvertido por nosotros que hacemos la valoración del paciente, a veces es difícil de diagnosticar, más adelante les voy a comentar por qué, pero también es una de las causas principales de morbimortalidad en esta patología que es el traumatismo craneoencefálico. Las lesiones secundarias son las lesiones que aparecen secundario a estos cambios, es decir, por la fractura, si hay cierto hundimiento, si hay cierta penetrancia a los vasos sanguíneos, puede haber hematomas, hemorragias cerebrales a diferentes niveles. Por arriba de la dura madre, epidurales, por debajo de la dura madre, subdurales. Puede haber hemorragias a nivel del parénquima, a nivel del ventrículo, subaracnoideas, congestión vascular cerebral, llamado swelling en el idioma inglés, edema cerebral, datos de hipertensión intracraneal, isquemia e infecciones relacionadas, ¿no? También con el traumatismo craneal. Y pues todas estas lesiones secundarias son causadas precisamente por el daño primario, ¿no? Que es el que comentamos. Según la integridad de sus cubiertas, es otra forma de clasificar el trauma craneoencefálico. Se considera un trauma craneoencefálico cerrado cuando no hay un contacto directo del tejido nervioso hacia el exterior. Es decir, puede haber una laceración, una abrasión, inclusive una apertura de las capas de la galea o del cuero cabelludo, inclusive puede haber una fractura, pero hay una barrera entre el tejido encefálico y el exterior. No así cuando es un trauma craneoencefálico abierto. Por ejemplo, en las heridas penetrantes es el ejemplo más común. Una herida por proyectil de arma de fuego que penetró al cráneo. Ahí hay una ventana directa entre el tejido encefálico y el exterior. ¿Okay? Esa es otra forma de clasificación. Muy bien. Más adelante les voy a dar otra forma de clasificación ya clínica del traumatismo craneoencefálico, que es parte de la clasificación de la OMS, que es el trauma craneoencefálico en trauma craneoencefálico leve, moderado y severo, ¿no? Que muchos de ustedes ya están relacionados con esta clasificación. Esa la dejé aparte para enfocarme en lo clínico y ahí integrarla, ¿no? En cuanto al examen neurológico, aquí le puse valoración primaria y secundaria. Creo yo que en pláticas anteriores ya es la información que les han manejado, ¿no? ATLS, atención primaria del paciente, los mismos puntos A, B, C, D y E. Revisión primaria, resucitación, revisión secundaria, ¿no? Eso no lo vamos a cambiar. Eso ya son guías establecidas, ya hay consensos acerca de eso, pero hay ciertas intervenciones específicamente en el paciente de traumatismo craneoencefálico que podemos modificar nosotros o podemos ir revisando mientras vamos haciendo cada uno. Por ejemplo, en la A, pues es vía aérea permeable, ¿no? Y estabilización cervical, ¿no? A eso se refiere el primer punto. Hay que ver la posición del collarín, ¿verdad? Ese es un error muy común que hacemos nosotros al tratar a los pacientes, que no tenemos el collarín bien colocado, desde una malposición que está volteado en sentido rotatorio o que está muy ajustado. Y eso en sí puede provocar una alteración en el drenaje venoso cerebral y secundariamente puede promover el incremento de la presión intracraneal. Algo tan sencillo como ver que el collarín esté bien colocado sobre la barbilla y que no esté apretado, es una intervención que nos puede ayudar a mejorar la condición del paciente, ¿no? Detección de fracturas faciales. Eso también, cuando el médico de primera atención está valorando al paciente y ver la permeabilidad de la vía aérea,
ya por pura inspección general puede darse cuenta de ciertas deformidades faciales. Si tiene deformidades de la bóveda craneal, abrasiones, deformidades comparativas del macizo facial, o inclusive cuando esté manipulando la vía aérea, si palpa deformidades o siente la movilidad de las piezas óseas, ¿no? Y obviamente hay que asegurar la vía aérea en hipoxia. Recordemos que el cerebro necesita dos cosas, sangre y oxígeno. Si no tenemos esos dos elementos, no va a haber buena perfusión cerebral. Si no hay buena perfusión cerebral, no va a haber buena autorregulación cerebral. Y todo eso nos va a desencadenar a mayor lesión. Entonces, siempre cuando se tenga la necesidad o que el paciente no esté bien oxigenado, hay que asegurar la vía aérea. O sea, todo esto ya se habló, pero es un reforzamiento de por qué esto es integral, ¿no? Porque no puedo yo separarme de lo que ya se hizo previamente, ¿no? B, pues vía aérea permeable, vena permeable, breathing, perdón, la respiración, pues obviamente hay que tener muy en cuenta que el aumento de la PCO2 va a provocar vasoconstricción cerebral, va a tener un involucro directo en el incremento de presión intracraneal, y esto nos va a ir deteriorando al paciente. Ya hay rangos establecidos de las respiraciones por minuto dependiendo del grupo de edad, tampoco me voy a meter en eso, pero quiero que me vayan acompañando de que cada paso va conectado, pues una enfermedad engloba una valoración completa, ¿no? Circulación, obviamente tenemos que mantener metas mínimas de la circulación a nivel sistémico. En este caso nos piden una presión arterial sistólica al menos de 90 milímetros de mercurio, es decir, no es la ideal, pero ya abajo de este rango ya nos pone en riesgo al paciente para lesiones, falta de autorregulación cerebral y nos va a llevar mayor deterioro del paciente, ¿no? D, pues obviamente ver la disability o las discapacidades del paciente, ahí es donde entra el examen neurológico de primera vez en la valoración primaria. Lo que usamos más comúnmente, ya todos han de estar familiarizados con eso, es la escala de coma de Glasgow, pero también ese pedacito de momento, dependiendo de la estabilidad del paciente y la respuesta, también la podemos tomar para tomar algunos datos del paciente, ya sea en la valoración primaria o en la secundaria, ¿no? Que volvemos a repetir todo. Ahorita les voy a explicar esta mnemotecnia de Ample. Y la E es la exposición y tenerlo en un ambiente de eutermia, ¿no? Normotermia. Ahí es importante este aspecto, la normotermia. Vamos a ver ya al final de la práctica, hay algunos aspectos de las guías recientes que han cambiado en el manejo de los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Inclusive en un momento se manejó que el paciente tenía que estar en periodos de hipotermia, y ahorita ya ha cambiado ese consenso con los estudios que han ido saliendo al respecto. Entonces es importante al paciente tenerlo en normotermia, ¿no? Muy bien. ¿A qué me refiero con la valoración clínica de Ample? Es una mnemotecnia para tomar los datos más básicos del paciente, ¿no? Recordemos que son pacientes que por lo general van a venir o con algún grado de deterioro neurológico o van a venir bajo algún estrés emocional que no nos va a permitir hacerle una revisión tan completa. Mínimamente, las siglas, estas en el idioma inglés, corresponden a los datos que deberíamos de tener mínimamente del paciente. Si tiene alguna alergia, medicaciones previas que tenga, si tenemos algún antecedente de importancia, cuándo fue su último alimento y si hay algún dato de los eventos que desencadenaron el trauma, ¿no? Todos estos datos se pueden obtener a la revisión tanto primaria o secundaria, dependiendo de cada paciente, ¿verdad? O sea, obviamente aquí no hay una recetita. Hay algoritmos, hay guías, pero cada paciente es distinto, ¿no? Bueno, parte del examen neurológico, ahora sí, la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una escala que inicialmente fue elaborada en los 70s, precisamente para estos pacientes, para los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Nos da un lenguaje universal a los médicos que diciendo un solo número sabemos a mayor o menor grado cómo está el paciente, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta escala.
es totalmente reproducible en otro hospital y es universal. Si yo llego con ustedes, la escala el mayor puntaje da 15 puntos, el puntaje mínimo da 3. Si yo llego a ustedes a decirles, tengo un paciente en Glasgow de 3 puntos, todos nos imaginamos un paciente en estado de coma. Si yo les digo un paciente 15 puntos, un paciente sin déficit despierto. Y ya en los grados intermedios decimos, bueno, es un paciente que va a tener algunas alteraciones neurológicas. Entonces nos damos una idea de la gravedad del paciente solo con un número. Ha habido propuestas en estudios de modificar esta escala para condiciones especiales, pacientes que no pueden responder por algún impedimento de comunicación, pacientes intubados, inclusive ya han relacionado la escala de coma de Glasgow al reflejo pupilar, pero la verdad es que la escala universal sigue siendo esta. Entonces yo todavía me enfoco en esta escala y creo yo que es la más útil al momento. 3 aspectos: ocular, verbal y motor, de arriba hacia abajo. 4, 5 y 6 puntos, para un total de 15. Respuesta ocular: si el paciente está con los ojos abiertos, 4 puntos, cuando lo vamos a explorar. Si el paciente está con los ojos cerrados, pero responde al llamado verbal, le llamamos por su nombre, le decimos que despierte, abra los ojos, lo responde aunque esté dormido, le damos un valor de 3 puntos a la orden verbal, respuesta a la orden verbal. Si el paciente, a pesar de que lo hablamos o inclusive le damos un estímulo táctil muy leve, no responde, entonces tenemos que pasar al estímulo nociceptivo, es decir, tenemos que estimularlo con dolor. Los puntos para estimulación del paciente ya han sido estudiados ampliamente. Hay ciertas zonas que son muy receptivas del dolor. Aquí a nivel del arco orbitario, en el tercio interno, a nivel de la glabela, presión a nivel de la glabela. A veces hacen presión a nivel de aquí de la base de la mandíbula. Yo la que más utilizo es aquí a nivel del músculo del trapecio. Pues es un grupo muscular grueso. Es un estímulo suficiente y no va a dejar una marca, ¿no? Muchas veces hacen estímulos sobre el área external, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que veo? 1, las marcas, ¿verdad? De equimosis. 2, en pacientes susceptibles, pacientes de mayor edad, puede causar inclusive dislocaciones o fracturas, ¿no? Otro estímulo es a nivel del lecho unguial, con un objeto. Hacen presión entre su dedo y ese objeto del lecho unguial y es un estímulo lo suficientemente bueno como para dar una respuesta. Estamos hablando de estímulo nociceptivo en general, ¿no? Algunos usan estimulación del pezón. A mí en lo personal no me gusta. Creo yo que no es necesario. Entonces, esa es respuesta nociceptiva. Si al dolor le hacemos, por ejemplo, un estímulo en el lecho unguial o a nivel del trapecio y abre los ojos, entonces le damos 2 puntos. Y al paciente que no tiene ninguna respuesta después de un estímulo nociceptivo, nos quedamos con 1 punto, ¿no? Eso solo en el aspecto ocular, de 4 a 1 punto. Recordemos que siempre la más mínima puntuación es 1. Es decir, no existe un Glasgow de 0, no existe un Glasgow de 1, no existe un Glasgow de 2. Mínimo va a ser 3. La respuesta verbal es dependiendo, pues, obviamente, del estado del paciente, ¿no? Orientada, si emite lenguaje, puede ser fluido o no fluido, pero que esté orientado en persona, lugar, tiempo, eventos. El lenguaje es coherente con lo que se le está preguntando. Desorientada, si tiene un lenguaje, una articulación del lenguaje presente, pero está desorientado en persona, no se acuerda del lugar, no se acuerda del tiempo, le damos 4 puntos. Si el habla está presente pero es inapropiada, es decir, si le estamos preguntando por su nombre o si recuerda qué pasó y él nos está llevando a la conversación a otro lugar, de eventos pasados, de algo que esté fuera de contexto de lo que le estamos preguntando, es un habla inapropiada, a eso le vamos a dar 3 puntos. Si en la valoración verbal solo emite sonidos incomprensibles, le vamos a dar una respuesta de 2 puntos. Y obviamente si no tiene una respuesta verbal, le vamos a dar 1 punto, ¿no? Por último, la escala motora tiene 6 puntos. El número 6, la puntuación máxima, es obedece órdenes sencillas.
apriétame la mano, suéltame la mano, abre los ojos, cierra los ojos, lo más común que hacemos, ¿no? Si llega a hacer eso el paciente interactúa correctamente contigo, 6 puntos. Localiza el dolor, es decir, si ya no te obedece órdenes, el paciente no va a tener no tiene una atención adecuada para interactuar contigo, tienes que hacerle un estímulo nociceptivo para ver en qué nivel está el paciente. Si aplicas el estímulo nociceptivo, que es el mismo que vas a aplicar para el ocular, o sea, no le van a dar 2 veces, si localiza el dolor, es decir, si tú estimulas aquí en el trapecio izquierdo y se lleva la mano para tratar de quitártelo, le vas a dar 5 puntos. Y esto tiene un sentido evolutivo. Nosotros, obviamente nuestras capacidades más selectivas, lo que nos diferencia de otras especies, es el poder realizar actividades, por ejemplo, el lenguaje, la cognición, la abstracción, el contenido del pensamiento. Y eso nos lleva a obedecer órdenes, ¿no? Es una actividad planeada y ejecutada. Si se va deteriorando, se llama eso deterioro rostrocaudal. Si de las funciones más especializadas nos vamos deteriorando, entonces entra en función el cerebro más primitivo que tenemos, ¿no? Localiza el dolor, es decir, sentido de lucha. Ves tú una agresión y lo primero que haces es tratar de quitarla, es tratar de defenderte. Entonces, si no obedece órdenes, estímulo nociceptivo, si se lleva la mano para quitarte el estímulo, localiza el dolor, 5 puntos. Si no hace eso, de la lucha, pues si el enemigo es más grande, sigue la huida, ¿no? La retirada. Entonces, retira el dolor, o sea, es decir, le haces el estímulo y el paciente hace un movimiento de querer quitarse de la agresión. Esos son 4 puntos. De ahí vienen las posturas anormales. Es decir, el cerebro ahí se nos está deteriorando, lo más especializado a lo más básico. Las posiciones anormales son, en 3 puntos, la flexión anormal. Voy a botar un poquito el pizarrón. No soy bueno para el dibujo. Es un paciente que está postrado en cama y al realizar estímulo nociceptivo o espontáneo, tiene flexión de las extremidades enérgicas, de las extremidades superiores, con una extensión de las extremidades inferiores. Esta es la flexión anormal. Es una postura anormal, no es una localización del dolor. Se ve de forma enérgica, se ve bilateral, no coincide con quererse defender, ¿ok? Esos son 3 puntos. Los 2 puntos vienen dados para la postura de extensión anormal. Extiende las extremidades superiores con una abducción y la extensión de las extremidades inferiores. Esa es la posición de extensión anormal. Flexión anormal, 3 puntos. Extensión anormal, 2 puntos. En el estudio de coma se conoce también a veces como posición de decorticación y posición de descerebración. Y tiene mucho que ver con el nivel de afección, esto es a nivel del tallo cerebral. O sea, todo esto va relacionado con el deterioro rostrocaudal del paciente. Si no hay respuesta al dolor, se les da 1 punto. Entonces, juntando verbal, ocular, motor, lo suman y esa cantidad es el Glasgow del paciente. ¿Qué pasa si encontramos, por ejemplo, a veces pasa que una mano tiene la posición de flexión anormal y la otra tiene la de extensión? Se da la mejor respuesta. Entonces el punto que agarran es el mejor. Aquí en este caso agarran el 3, que son ahí los detallitos de la escala que a veces hay que aclarar, ¿no? Muy bien. En el examen neurológico, aquí se me pasó, le puse toda escala de coma de Glasgow, pero este es más bien la visualización del paciente. Hay que ver deformidades, más que deformidades, bueno, le puse aquí deformidades visuales, no del paciente en sí de la agudeza visual, sino deformidades que vea el explorador. ¿Me explico? Tiene un ojo hinchado, tiene un ojo con proptosis, tiene un hundimiento craneal que es evidente a la exploración, tiene abrasión. ¿Me explico? Deformidades visuales que sean evidentes al explorador. A eso se refiere ese aspecto. Equimosis palpebral,
ojos de mapache, signos de fractura de base de cráneo anterior hasta no demostrar lo contrario. Son focos que se van encendiendo, son alarmas que nos va dando el cuerpo del paciente y nos está diciendo qué es lo que hay que estudiar, ¿no? Equimosis retroauricular, signo de Batle, también en fracturas de base de cráneo, principalmente de fosa media. Salida de líquido, evidenciar salida de líquido claro, salida de líquido cefalorraquídeo a nivel de la nariz, a nivel del conducto auditivo. También nos indica fractura o lesión de la base craneal, ¿ok? Hemotímpano, a veces no por la urgencia no revisamos el conducto auditivo, también es un signo, ¿no?, de que algo no está bien dentro del cerebro. Y obviamente no solo la visualización, la palpación de las deformidades también es importante en la valoración neurológica en general. Bueno, dependiendo de la escala de coma de Glasgow obtenida, aquí está la otra clasificación del trauma craneoencefálico. Se divide en trauma craneoencefálico leve, moderado y severo. Trauma craneoencefálico leve, cuando la escala o puntuación de coma de Glasgow es de 14 o 15. Es un paciente neurológicamente intacto o con una leve alteración. Por lo general es o desorientación o somnolencia. Esas son las dos alteraciones que por lo general tiene el paciente con trauma craneoencefálico leve. Trauma craneoencefálico moderado, aquí es donde viene la mayor parte de las complicaciones en estos pacientes. ¿Por qué? Porque el trauma craneoencefálico severo es cuando el Glasgow es menor o igual a 8. Y eso ya todos lo saben, ¿no?, desde la primaria, ¿no? Asegurar vía aérea, sedación y háblenle al intensivista, ¿no? Dice el doctor. No, la verdad es que quiero tomar la seriedad que esto amerita. Aquí el paciente entra a otro protocolo. Ya muchas guías hay en trauma craneoencefálico severo, se actualizan, hay más consensos. Pero el paciente de trauma craneoencefálico moderado es el que a veces se nos pasa. El paciente que llegó medio bien y luego se puso medio mal, ¿me explico? El paciente que está medio dormido, pero cierra los ojos, pero no sé si es porque no quiere hablar conmigo. O sea, no lo vemos lo suficientemente grave para intubarlo, pero tampoco está despierto o somnoliento y que responda al estímulo, ¿no? Entonces, en estos pacientes son los que tenemos que tener más cuidado en no dejarlos ir si no es su tiempo de ir, en ver cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes que puedan desarrollar una lesión intracerebral, ¿no? Muy bien. El examen neurológico también tiene que tener la valoración de las pupilas. El tamaño pupilar es importante, recordemos los rangos pupilares de 2 a 4 milímetros, menos de 2 milímetros miosis, más de 5 milímetros dilatación o midriasis. La simetría de las pupilas. Hay un porcentaje de la población que tiene anisocoria. Pues es una estadística, pero en el contexto del trauma craneoencefálico toma una importancia diferente, ¿no? Un paciente con anisocoria nos debe de encender, con pupilas desiguales nos debe de encender una alarma, nos debe de decir algo mal está pasando en este paciente y hay que investigar qué está sucediendo, ¿verdad? La reactividad a la luz, también eso es importante. Las pupilas tienen un reflejo normal, tienen un reflejo disminuido, tienen un reflejo ausente. Eso también nos habla que las vías neuronales algo les está pasando. ¿Me explico? No sabemos qué es lo que pasa, pero no es un comportamiento normal. La anisocoria asociada y por reflexia pupilar no quiere decir que siempre sea así, pero muchas de las veces están asociados a herniación cerebral, tanto sea transtentorial o uncal principalmente, por la parte medial del lóbulo temporal. Entonces nos tiene que encender ese foco, nos tiene que advertir, algo no está bien en este paciente, ¿no? Y los cambios pupilares también. Pacientes que de repente estaban con las pupilas de tamaño normal, doctor, dilató las pupilas, vas y las ves y ya están normales. Se me hace que no lo valoraste bien, ¿no? A veces no es eso. A veces es que realmente está sucediendo esto. Y esto está altamente relacionado a fallas en la oxigenación del tallo cerebral, fallas en la perfusión, inclusive ya datos tempranos de isquemia, ¿no?
Entonces, es muy común en pacientes, más en la UCI, que es donde hay una vigilancia muy estrecha de las pupilas del paciente, que de repente reportan cambios pupilares que ceden solos. Bueno, pues son estos cambios, ¿verdad? Que el paciente nos está hablando con los ojos, ¿no? Bueno, aquí es donde les comentaba. Esta es una herniación cerebral uncal. El lóbulo temporal medial está herniado hacia la parte media. Se fijan, aquí hay una compresión del mesencéfalo, del pedúnculo del mesencéfalo, de esto sería el lado derecho. La cisterna por donde corre el líquido está cerrada. La causa, pues un hematoma, ¿no? Un hematoma aquí temporal. Y se fijan, de aquí, del pedúnculo del mesencéfalo, sale esta estructura nerviosa que está aquí en color naranja, que es parte del trayecto del tercer nervio craneal, ¿no? El tercer nervio craneal tiene componente motor que nos ayuda a mover el ojo en ciertas posiciones, y también tiene un componente autonómico parasimpático, que es la constricción de la pupila. Cuando hay una herniación uncal, el componente parasimpático del nervio, que es lo que está más hacia el exterior, imagínense como un cable de la luz, el aislante es el componente parasimpático y el cobre es el componente motor. Entonces, lo primero que se afecta es el componente parasimpático. Lo primer signo, se abre la pupila. Después se paraliza el ojo. Pero es un signo que nos está diciendo que algo no está bien. Y a veces hacemos los estudios y no es esto, ¿verdad? No está herniado aquí, ¿no? El doctor me echó mentiras, no es una herniación. Pero a veces no es tanto eso, es que al trayecto del nervio hay edema, ¿no? Hay cambios, hay hemorragia, y el nervio nos está avisando, oye, esto no está bien, ¿no? O sea, a lo mejor no está herniado, ¿no? Pero sí está alterado, ¿no? Entonces, sí son signos que tenemos que estar revisando, ¿no? Herniaciones cerebrales hay diversas, ¿no? Ahorita nos vamos a salir un poco de este tema porque todavía no terminamos las valoraciones clínicas, pero se me hizo importante ahorita que valoramos las pupilas. Ya vimos la herniación uncal, ¿no? Que es lo que les expliqué aquí sobre el mesencéfalo, una hernia central transtentorial descendente. También hay una variante que es una hernia ascendente a través del tentorio. La hernia amigdalina, ¿no? Que es la compresión baja del tallo, que yo creo que es la más severa de todas, ¿no? Porque todos sabemos que la médula oblongada está en parte de los centros cardiorrespiratorios del paciente. Y obviamente en las heridas principalmente penetrantes puede haber salida del contenido encefálico extracraneal, una hernia transcalvaria, ¿no? A través de la calva, a través de la estructura ósea hacia afuera. Y estas hernias que son las que vemos más comúnmente, la desviación de la línea media famosa es esto, es una hernia subfalcina por debajo del falx o la hoz del cerebro, ¿no? Sale parte del contenido cerebral, se modifican las estructuras anatómicas que están mediales y vemos una desviación franca de la línea media que puede ser medida, ¿no? Aquí vemos también la herniación amigdalina, ¿no? Que aquí la vemos. Y obviamente aquí hay una estructura estrecha que es el foramen magno, que es parte de un agujero occipital por donde pasa el tallo cerebral. No hay mucho espacio aquí, entonces esto sí es algo grave, ¿no? Y obviamente la presión intracraneal, las lesiones ocupativas pueden provocar todo esto, ¿no? Estudios de imagen. Aquí ahora sí es ponernos de acuerdo a quién sí, a quién no, en qué momento. No es que la exploración clínica sea nada más esto, ojo, ¿no? Al paciente, si está en estado comatoso, hay que revisarle más cosas, ¿no? Hay que revisarle el reflejo corneal, reflejo oculocefálico, reflejo tusígeno, reflejo de automatismo respiratorio. Hay que ver si no hay parálisis del sexto nervio craneal, que es el que tiene un trayecto largo, que a veces en los pacientes con edema se da eso. Hay que ver si no hay una asimetría facial por una fractura de base craneal. En mayor o menor medida el paciente nos va a ir diciendo que le podemos explorar o no. Sin embargo, estos puntos son los clave, ¿no? Estudios de imagen. Dice, actualmente la investigación primaria de lesiones cerebrales agudas se hace con tomografía de cráneo. Esta guía de estudios, la guía NICE, es de Inglaterra, es una guía europea. Hay diversas guías. Los que se han enfocado más en imágenes, yo creo que son ellos, y los canadienses son los que también tienen como más establecido a quién sí, a quién no. Por logística, costo y seguridad del paciente, no se recomienda la resonancia magnética de encéfalo como estudio inicial. Más costoso, menos disponible, más prolongado su realización.
y puede ser peligroso al paciente. Lo vas a tener más tiempo fuera. ¿Me explico? Va a estar ahí en una secuencia no sé cuánto tiempo, hay que monitorizarle varias cosas al paciente, ¿no? Estudio de tomografía es un estudio rápido y te va a dar la valoración inicial de la mayor parte de las patologías que tienen una urgencia por tratarse. ¿Okay? El uso de radiografías de cráneo rutinario como un instrumento diagnóstico de posibles lesiones cerebrales no está recomendado. O sea, es decir, las guías, no lo digo yo, las guías de qué estudios hay que solicitar nos dicen que las radiografías no es el estudio que tenemos que utilizar. Hay ocasiones que sí amerita tomar una radiografía como estudio inicial, pero en el contexto de un paciente con trauma, si hay disponibilidad de la tomografía, es el estudio ideal. Radiografías a veces es permitido, bueno, es permitido en centros donde no hay tomografía y que un traslado va a durar mucho. Entonces ahí sí te da tiempo, pero no vas a detener al paciente por una radiografía. Nos pueden dar cierto, si la deformidad es muy evidente, nos puede dar cierta pauta de fracturas. Hay algunas estructuras neurológicas, por ejemplo la glándula pineal que está central y a veces se calcifica, si no está medial, si está desviada, te puede dar una guía, aire, ¿no?, que se detecte aquí en la cavidad, en la bóveda craneal, en la radiografía, pero la verdad de las cosas es que es bien limitado el uso. Muchas veces sí lo recomiendan cuando se sospecha, principalmente en pediátricos, un traumatismo no de causa accidental, ¿verdad? O sea, que estamos investigando si no es un abuso, si no es un maltrato. Ahí sí tenemos que hacer una serie de radiografías. Pero en el adulto está más limitado su verdadero uso. Ojo, sí se puede utilizar, pero no es el estudio ideal, ¿no? Muy bien. Criterios para realización de una TAC craneal en adultos dentro de la primera hora, cuando va llegando el paciente. Pacientes con escala de coma de Glasgow menor de 13 en la valoración inicial. El médico que lo recibió dijo Glasgow de 13 o menos, TAC. ¿Me explico? Esa es una indicación absoluta. Escala de coma de Glasgow menor de 15 puntos a las 2 horas de observación, es decir, llegó Glasgow de 14, pero no mejoró a las 2 horas, pues algo está pasando, tómale TAC. Sospecha de fractura abierta o hundida, por la revisión primaria, palpación, abrasión o simplemente por el mecanismo de trauma. Mecanismos de peligro, eyección de automóvil sin cinturón de seguridad, caída de altura, etcétera, atropellamiento, bueno, nos hace sospecha a veces de lesiones abiertas hundidas. Y obviamente las heridas penetrantes, ¿no? Pues eso es una indicación absoluta, ¿no? Cualquier signo de fractura de base de cráneo, ya los vimos, equimosis periorbitaria, rinorraquia, otorraquia, signo de Batle, asimetría facial, TAC. Convulsión postraumática. ¿Presentó convulsiones? TAC. Déficit neurológico focal, no mueve un lado del cuerpo, TAC. Pupila, TAC. Más de un episodio de vómito, tomografía. O sea, están las indicaciones, ahí están. ¿Me explico? No las digo yo, las dicen las guías. Criterios para realización de tomografía craneal en adultos dentro de las primeras 8 horas. O sea, que no lo ocupo hacer la tomografía inmediatamente, pero sí hay que hacerla. Pacientes que han experimentado pérdida de conciencia o amnesia posterior al traumatismo con los siguientes factores de riesgo. Es decir, el paciente estaba bien, de repente ya no supo quién era, lo revisamos y ya no me responde y sí me respondía. Tiene más de 65 años, historia de coagulopatías de cualquiera de los dos lados, hemorrágicas o trombóticas, un mecanismo peligroso de lesión, caída de altura, atropellamiento o eyección de un automóvil, o periodos de amnesia retrógrada por más de 30 minutos. Eso nos indica hacerle tomografía, aunque el paciente estaba bien, pero presentó algo de esto o tiene algunos de estos factores, hay que hacerle la tomografía. ¿Por qué más de 65 años? Bueno, porque el cerebro tiene un proceso de maduración normal, hay más espacio subdural, nos da más tiempo pues, para que se acumulen las lesiones o para que la autorregulación cerebral no cumpla sus objetivos porque tiene más espacio. Historia de coagulopatías, pues creo que no debo de ahondar en eso, ¿no? Es obvio porque son de factores de riesgo, ¿no? Muy bien. Para los pediátricos,
dentro de la primera hora, sospecha de traumatismo no accidental, esa es una indicación absoluta. Por ahí se puede discutir lo de las radiografías, pero también es una indicación de TAC. Lo dicen las guías, ¿verdad? No lo digo yo. Escala de coma de Glasgow, menos de 14 en su llegada o menos de 15 para niños menores de 1 año. O sea, son estrictos. O sea, los criterios son estrictos y así se os van a pasar menos lesiones. Convulsión postraumática sin historial de epilepsia. Aquí es un punto a discusión y es un punto bien fino que manejan los pediatras. Niños con historial de epilepsia, se cayó, no sabemos si tuvo traumatismo porque convulsionó o se cayó y tuvo una convulsión. O sea, es decir, ahí es donde entra el arte de la medicina, ¿no? No solo son guías, cada paciente se valora individualmente, ¿no? Escala de coma de Glasgow menor de 15, posterior a 2 horas de trauma, igual que en los adultos, sospecha de fractura abierta hundida o tensión fontanelar, ¿no? En todos los pacientes que tienen fontanelas, si palpamos tensión fontanelar, algo está pasando, ¿no? La única condición fisiológica de tensión fontanelar es el llanto, ¿no? Pero se tiene que remitir cuando deja llorar el niño, ¿no? Cualquier signo de fractura de base de cráneo, igual. Déficit neurológico focal, niños menores de 1 año con presencia de equimosis, tumefacción o laceraciones mayores de 5 centímetros. O sea, es decir, no tiene criterios absolutos, pero estas lesiones no, en un niño tan pequeño no son normales. O sea, sí hay que investigarlo. A veces los niños llegan con hematomas, equimosis muy grandes y aunque el niño está íntegro, hay que descartar que no tenga lesiones intracraneales, ¿no? Muy bien. Criterios para realización de TAC craneal en pediátricos, también pacientes con trauma craneal que desarrollan uno o más de los siguientes factores de riesgo, se puede realizar tomografía dentro de las siguientes horas de identificación: pérdida de conciencia, somnolencia normal, 3 o más episodios de vómito y amnesia de más de 5 minutos, esto dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Son más criterios que hay, es decir, esto ya está establecido, ¿no? Pacientes con trauma craneal y un factor de riesgo requieren mínimamente observación las siguientes horas. O sea, es decir, no los vamos a dejar ir. Si tiene un factor de riesgo, hay que vigilarlos. Se va a tomar tomografía, si va a presentar Glasgow menor de 15 en este periodo, continúa con el vómito o persiste con la somnolencia, ¿no? Por eso la observación, ¿no? La señora, ya nos ha pasado. ¿Cuántas veces no han llegado niños que los vio en una clínica, no tienen nada, se va a su casa y nos llega al hospital la noche, ¿no? O al día siguiente, y sí tiene algo, ¿no? Entonces, por eso está establecido ya los periodos de observación, ¿no? TAC craneal en trauma, pacientes con terapia anticoagulante y con trauma craneal, a todos se les toma tomografía, a todos. Los que están con terapia anticoagulante, a todos con traumatismo craneal se les tiene que tomar, aunque estén íntegros. Okay. Estas son parte de las guías canadienses. Pacientes con alto riesgo de intervención, redundamos en lo mismo. Glasgow de menos de 15 a 2 horas, sospecha de cráneo abierto hundido, cualquier fractura de base de cráneo, más de 2 vómitos, más de 65 años de edad, en trauma leve son factores de riesgo que potencialmente pueden requerir alguna intervención agresiva, hay que tomarles tomografía. Mediano riesgo, amnesia retrógrada de más de 30 minutos o mecanismo de trauma peligroso, lo que dijimos, atropellamiento, eyección, caída de más de 5 escalones o 3 metros, tomografía también. Hallazgos radiológicos que vamos a encontrar. Podemos encontrar desde hallazgos de edema, de tejidos blandos. Aquí tenemos un edema de la órbita, un edema del cuero cabelludo, con hematomas subgaleales. Aquí se ven otras lesiones. Obviamente en las tomografías vamos a ver múltiples lesiones, ¿no? Aquí hay algo de hemorragia, hay algo de edema. Podemos identificar fracturas, ¿no? Fracturas tanto lineales como como fracturas hundidas. Esta es una fractura, esta es una lesión penetrante por herida de arma de fuego, ¿no? Hallazgos radiológicos, fracturas, aquí está, sitio de entrada, sitio de salida, ¿no? Paso del proyectil. Hay diferentes patrones de fracturas que podemos ver y otras lesiones, ¿no? Las lesiones coexisten, ¿no? No están peleadas unas con otras, ¿no? Fractura lineal, aquí vemos una esquirla dentro del cráneo, ¿ok? Hematoma epidural, es un hematoma biconvexo, forma de balón de fútbol americano, en forma de limón, dependiendo si les gusta el fútbol o la cocina. Se da principalmente por arriba de la capa de la duramadre, casi siempre es de origen arterial, de las arterias que nutren las meninges, o de los senos venosos, ¿verdad? Los senos venosos de drenaje, y es muy agresivo.
crece rápido, da síntomas rápido y hay que valorarlo, hay que atenderlo. Hematoma subdural, hematoma por debajo de la capa de duramadre, a veces dicen que es en semiluna, la verdad es que pues, es una luna muy irregular, y puede haber otras lesiones, miren, lesiones, contusiones, hemorragia subaracnoidea, una esquirla aquí, fractura, hemoceno, coexisten las lesiones, ¿no? Hematoma subdural, aquí está bien curioso esta imagen sí no es de mi archivo, esta sí la tomé de un libro, es un hematoma subdural temporal, pero si se fijan no hace compresión sobre la cisterna, al contrario, el otro lado es donde está afectado, ¿no? ¿Por qué es esto? Son de diferentes densidad, la sustancia gris, la corteza, la sustancia blanca y el tallo cerebral son de diferentes densidades de tejido. Con el movimiento con el trauma, cuando gira el paciente, cuando sucede el mecanismo, giran a diferente velocidad por el puro peso. Entonces aquí tenemos una lesión de tallo que coexiste con una lesión de hemorragia subdural. Entonces a veces no tenemos una explicación, pero pues todo tiene un porqué, ¿no? Contusiones, áreas de contusiones, hemorragias, coexiste con un subdural. Hemorragia subaracnoidea, aquí un poquito en la cisterna de la base, hemorragia tentorial. No es tan común, pero también se presenta. La hemorragia tentorial sí es muy común. Aquí hay una contusión que coexiste también. Y vamos a ver las herniaciones cerebrales. Estas son parte de las meninges. Falx, la tienda del cerebelo. La incisura es por donde pasa el tallo. El cerebro puede viajar a través de la incisura o a través de la incisura. A través de la incisura o a través del falx. Es lo que se hernía. Y más abajo, a través del foramen magno, es lo que vimos. En imágenes ahora, esta es la hernia subfalcina. Se desvía el cerebro para un lado, en vez de estar la mariposita aquí en medio, está desviada. Se puede medir la desviación. Causante, hematoma subdural. Hernia subfalcina, este no es un estudio inicial, es un estudio contrastado. Y aquí se ve la voz del cerebro y el contenido cerebral está herniado. Y esta es una de las lesiones más difíciles de diagnosticar, daño axonal difuso. Son estas pequeñas lesiones, estos pequeños puntilleos. O a veces nada. A veces un ataque normal, un paciente que no despierta. ¿Por qué? Bueno, por lo que les dije, los tejidos giran a diferente velocidad. A veces las vías neuronales son las que se afectan. Se rompen, se laceran, se cortan. A veces dan una huella de hemorragia, a veces no dan nada. Y el paciente no despierta, está desconectado. Esta es de las lesiones más graves, ¿no? De la lesión axonal difusa, sin una evidencia de qué es lo que está pasando. Aquí es mejor la resonancia para identificarlos, pero valoración inicial, pues tomografía. Muy bien. TAC e inmovilización de columna cervical. ¿Cuándo ponerle un collarín al paciente? Glasgow menor de 15 en la primera valoración por un profesional de salud. No está inconsciente, ponga el collarín mientras investigamos, ¿no? Es una indicación. Cervicalgia, me duele el cuello, collarín mientras le investigamos. Déficit neurológico focal, no mueve un pie, una mano, trae parestesia, collarín. Parestesias en extremidades, también. Cualquier otra sospecha de lesión cervical por el mecanismo de trauma, alguna apertura, etcétera, son indicaciones. ¿Quiénes vamos a ingresar? ¿Quiénes vamos a observar? Anormalidades nuevas, clínicamente significativas en imagen. Si el paciente encontramos cualquier cosa de lo que les presenté, se tiene que quedar sin recuperación a la escala de coma de Glasgow de 15 posterior al estudio de imagen, independientemente del resultado del ataque, con TAC normal. Si no está en 15, no lo vas a dar de alta. Tienes que observarlo, tienes que dejar hospitalizado. Paciente con indicación de tomografía, sin disponibilidad al momento de la misma, no lo vas a egresar, ¿verdad? No coopera, no se la quiere tomar, no es una indicación. Hay que dejarlo. Continuidad con signos o referirlo. Continuidad con signos de alarma, vómito persistente, cefalea intensa, no lo puedes egresar. Otras posibles fuentes de alarma, pacientes que llevan con intoxicación de alcohol, drogas, datos de meningismo, salida de líquido cefalorraquídeo, sospecha de mecanismo no traumático, es decir, violencia o maltrato, no los podemos dejar ir. ¿Y qué hay que observarles? Pues la escala de coma de Glasgow, las pupilas, que muevan las extremidades, sus signos vitales, cómo respiran, latidos cardíacos, tensión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, eutermia y buena oxigenación. Acuérdense, el cerebro necesita sangre y oxígeno. Alta hospitalaria, con trauma leve, aquí vamos a dar de alta a los que cumplan los objetivos de periodo de observación intrahospitalaria.
pueden ser egresados si están en un estado mental normal, con mejoría de los síntomas, al menos 4 horas de observación, sin factores de riesgo que indiquen necesidad de quedarse por tomografía o que los resultados de las medidas sean normales en presencia de factores de riesgo. Es decir, aunque el ataque sea normal, pues si es paciente en factor de riesgo, a lo mejor lo tenemos que dejar más tiempo. ¿Okay? Los pacientes que tienen factores de riesgo de observación clínica prolongada, pues son los que tienen persistencia de alteración, focalización, estado normal persistente, vómitos, portadores de coagulopatías, intoxicación, lesiones en otros sistemas, comorbilidades importantes y edad mayor a 65 años, los tenemos que dejar. Aunque estén aparentemente bien, se tienen que dejar mínimamente un periodo de observación, ¿no? Esto es en cuanto al alta hospitalaria de pacientes en trauma craneoencefálico leve. Ya eso es lo que más difícil sabemos, a quién dejamos, a quién egresamos. El moderado, les decimos, va a traer algo y es el con el que a veces batallamos. Y para cerrar, el trauma craneoencefálico severo tiene sus puntos importantes. No los voy a tomar todos, la verdad es que ya es una plática muy aparte, pero son varios puntos que sí quiero que se queden con ellos. Salieron unas nuevas guías del Brain Trauma Foundation en 2016, la 4ª edición. Ha habido ciertas actualizaciones, pero los puntos más importantes son estos. Hipotermia profiláctica, no hay evidencia para recomendación. Ya no se recomienda, ya no se hace. Es la guía, no la recomienda. ¿Por qué? Porque puede causar coagulopatías, inmunosupresión, arritmias o una hipertensión intracraneal de rebote. Ya no se hace. Terapia hiperosmolar. ¿Le pongo manitol? No le pongo manitol. ¿Le pongo hipertónica? No le pongo hipertónica. ¿Qué dice la evidencia? Aunque podría disminuir la presión intracraneal, hay una insuficiencia de evidencia acerca de los efectos o resultados clínicos para determinar una recomendación específica. O sea, ¿qué hacemos? Valoración individual. Eso ya lo va a hacer junto con el médico que lo estás tratando, junto con terapia intensiva. ¿Le ponemos o no le ponemos? La 3ª edición sí recomendaba manitol o hiperosmolar en dosis ajustadas a edad, pero se tiene que tomar en cuenta todo, porque a veces eso puede promover más hemorragia u otras alteraciones metabólicas del paciente. Terapias ventilatorias, recomendaciones, hiperventilación. ¿Le damos o no le damos, doctor? Hiperventilación profiláctica prolongada con un PCO2 menor a 25 no es recomendada. Se puede usar por periodos cortos, después de las 48 horas ya no, porque ya ahí el flujo sanguíneo cerebral va a estar comprometido, ahí no tanto le vamos a ayudar, a menos que esté bien monitorizado y bajo el consenso de terapia intensiva. Pero son prácticas que han ido cambiando. Esteroides, ¿le ponemos esteroide, doctor? ¿Le ponemos dexametasona? No. Esta es la única recomendación de la guía, en toda la guía, son como 200 y tantas hojas, que tiene nivel 1. O sea, son estudios que sí tienen un peso importante para su recomendación. El uso de esteroides no está recomendado para la mejoría de la evolución o disminuir la hipertensión intracraneal en el paciente con trauma craneoencefálico. Hay estudios que lo apoyan, como el estudio CRASH, que dice que tiene un deterioro en el tratamiento o en la sobrevida. No está recomendado. Altas dosis de metilprednisolona están asociadas con incremento de mortalidad. Se acabó. Esa es la recomendación de la guía. Tromboprofilaxis. Heparina, ¿le ponemos o no le ponemos, doctor? Al principio tal vez no, pero sí va a ocupar alguna tromboprofilaxis. Al principio tal vez mecánica, medias compresivas, compresión neumática. Cuando le ponemos heparina, cuando le ponemos algún derivado, lesión cerebral estable, pondrá riesgo-beneficio. Eso es lo que considera la guía. Y considerar que hay un riesgo de la extensión de la hemorragia intercerebral, por eso al principio no la ponemos. Entonces, ¿cuál es el paciente estable? Bueno, el que ya lo estudiaste, no se deterioró, le hiciste ya los estudios de control y no hay cambios en la hemorragia. Ese es el paciente estable. Profilaxis anticonvulsiva, también. Doctor, ¿le ponemos o no le ponemos? Ahí hay una controversia grande todavía. De hecho, no hay un consenso. Pero dicen que hay factores de riesgo para convulsiones tempranas. Las convulsiones son inmediatas, las que fueron ahí en el momento del accidente, tempranas dentro de los primeros 7 días y tardías después de los 7. Donde podemos hacer algo nosotros es al que convulsionó en el momento y las tempranas. Para convulsiones tardías realmente no tenemos un predictor. Factores de riesgo para convulsiones tempranas, pacientes que llegaron con escala de coma de Glasgow menor de 10, que tuvieron amnesia postraumática, fractura, perdón por la escritura, lineal o hundida, lesión craneal penetrante,
Hemorragias, subdural, epidural, intracerebral, contusión. Edad menor de 65 años, pacientes más jóvenes son más propensos a convulsiones tempranas y alcoholismo crónico. Esos son los factores. Entonces, si tu paciente está dentro de esos factores y le pones profilaxis para convulsiones, no se debe ver mal visto. ¿Por qué? Porque las guías lo apoyan. Está en discusión, pero hay un apoyo. No va a haber evidencia 1. Es una evidencia 2A. Uso profiláctico de valproato fenitoína no es recomendado para prevención de convulsiones tardías. Es decir, para convulsiones tardías no sirve. Entonces no le vamos a dejar fenitoína meses, ¿no? O sea, le vamos a dejar 7 días para las convulsiones tempranas, ¿no? Fenitoína es recomendada para disminuir la incidencia de convulsiones tempranas cuando el beneficio supere el riesgo global del tratamiento. Recuérdense que le vamos a meter un tratamiento. La fenitoína puede causar alteraciones cardíacas, alteraciones en la hemodinamia, alteraciones electrolíticas, no nada más meter el medicamento. Y al momento pues no hay evidencia suficiente, ¿no?, para recomendar o descartar el levetiracetam o fenitoína a pesar de su eficacia. O sea, a pesar de su eficacia todavía no tenemos una evidencia clara, ¿no? Monitorización de la presión intracraneal. El uso es recomendado para disminuir la estancia hospitalaria y mortalidad en las primeras 2 semanas. Y este es un punto, yo creo que a discusión ya más para terapia intensiva y con neurocirugía. Creo que es un punto, ya lo he platicado con algunos doctores, un punto de una ventana de oportunidad en este hospital, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que implementar esto. El problema de esto es que es costoso y no es tan disponible. O sea, hay muchas cosas alrededor de la monitorización de presión intracraneal que hay que adaptar a nuestra comunidad, pero yo creo que sí se puede lograr. Monitorización de la presión intracraneal más hallazgo de estudios de imagen pueden ser utilizados para toma de decisiones. Es decir, monitorización y presión intracraneal elevada, que no sea el manejo médico, con evidencia en un estudio, pues ahí todas decisiones. ¿Le hago craneoscompresiva? ¿No le hago craneoscompresiva? No me voy a meter a eso, porque no es el fin de la práctica. También la Brain Trauma Foundation también ya tiene sus consensos. Ya sacaron la craniectomía bifrontal, ya dijeron ya no sirve. La única que sirve es la craniectomía lateral, ¿verdad? Y de 12 por 15 centímetros. O sea, ya tienen un consenso, pues me explico, no es nada más como, bueno, sí le hago, no le hago. Ya hay un consenso, ya hay guías. Presión arterial, dependiendo de la edad, en pacientes de 50 y 69, la sistólica al menos de 100, en los demás grupos de edad, más chicos, más grandes, al menos de 110, ¿no? O sea, el cerebro necesita oxígeno y necesita sangre. Monitorización de presión intracraneal, más allá, ahí se me fue, ok. Por último, esta es la última diapositiva, ya muchachos, ya, sobrevivieron la plática de traumatismo craneoencefálico. Lo que quiero que se queden es que hay intervenciones y se fijan aquí, no tengo referencia, en todas tiene referencia, eso no o sea, todo lo que dije no lo digo yo, lo dijo alguien más. Pero en esto también lo dijo alguien más, pero lo quise englobar aquí. Elevación de la cabecera 30 grados. Apoyo al drenaje venoso, disminuir la presión intracraneal. Algo tan simple como subir la cabecera, que no lo hacemos. Luego tenemos al paciente con trauma craneoencefálico en el tablillado, acostado, 0 grados. Eso aumenta la presión intracraneal. Esta pequeña intervención, cualquiera la puede hacer. Son pocas las patologías en neurocirugía que necesitamos la cabecera más baja. A lo mejor para promover algún drenaje de presión subdural, ahí necesitamos la cabeza un poquito más baja, pero fuera de eso, todas son con elevación de la cabeza para promover esto. Monitorización y manejo de la hiperglucemia. El azúcar, el enemigo del cerebro, pero a cierto grado. De repente queremos ya, glicemia arriba de 126, bajarla. No, el cerebro hasta 180 puede tener ahí sin que le tengamos que estar poniendo insulina. Está discutido también, pero es el consenso que han llegado. Oxigenación adecuada. Acuérdense, el cerebro necesita oxígeno y sangre, ¿no? Muy bien. Pues eso es todo de la plática. Espero que les haya servido.